Este es La Historia y sus protagonistas, un espacio concebido para conversar sobre la historia y cultura de Santiago de Cuba. Hoy vamos a hablar sobre la historia de la farmacia, un tema muy interesante que apenas si comienza a ser investigado. En el siglo XVIII surgieron las primeras boticas en Santiago de Cuba. No sería, sin embargo, hasta el siglo XIX que éstas se multiplicaran y alcanzaran cierto desarrollo en la ciudad. En estos tiempos, las boticas santiagueras vendían productos procedentes de las principales droguerías de Francia, Inglaterra y los Estados Unidos. El negocio farmacéutico florecía y las boticas se llenaron de mármoles, estanterías de maderas preciosas y bellos pomos de cristal y porcelana. En las primeras décadas del siglo XX, habían en la ciudad decenas de farmacias, muchas de las cuales no se limitaban a la comercialización de medicamentos, sino que contaban con magníficos laboratorios en los que se patentaban numerosos productos farmacológicos. Por aquella época eran famosos el linimento Botino, el vino tónico Morales, la nutricia Ravelo y la pomada especial Botino. Aquellos jarabes y pomadas creados por los farmacéuticos locales eran muy estimados por los santiagueros de entonces. Nos complace hoy dar la bienvenida al programa a Edelcy Palermo, quien durante varios años ha estado investigando sobre la historia de la farmacia en nuestra ciudad. La farmacia en Santiago de Cuba colonial era muy precaria. No podemos hablar de este tipo de establecimientos, sino de boticas. En ellas laboraban los boticarios, quienes eran encargados de vender, de comercializar aquellos productos que generalmente eran elaborados por los médicos, quienes fundamentalmente fueron extranjeros que se radicaron en la ciudad y que no tenían un verdadero conocimiento de las enfermedades tropicales, ni tampoco de los medicamentos que podían resolver estos problemas. Poco a poco se fueron dando cuenta de esto las autoridades gubernamentales y se fue buscando algunos paliativos para esto. También influyó la creación en el año 1728 de la Universidad de La Habana y de la carrera de farmacia. Además, en el siglo XIX surge la Junta Gubernativa de Farmacia, la cual no hace más que lograr que la actividad farmacéutica tenga rigor científico. A partir de este momento comienzan a desplegarse una serie de expedientes de farmacéuticos ya graduados que van a pedir al ayuntamiento y al protomedicato su inserción en el ámbito farmacéutico de la ciudad. Surgen así una serie de importantes farmacias hasta el punto que en etapas anteriores habían solo 3 o 4 farmacias en la ciudad y ya hacia el año 1834 existían 7 en la misma. Una de las farmacias más importantes y que logró trascender las fronteras del tiempo fue la farmacia Botino, creada por Luis Carlos Botino d'Ursán, un farmacéutico santiaguero de ascendencia italiana. Él mismo no solo fue un importante hombre de negocios de la farmacia, sino que también tuvo una importante labor benéfica y cultural en la ciudad. Esta farmacia, como ya les decía, surge, él se graduó en el año 1873 y establece su farmacia en 1879. Es narrado por un pintor inglés que estuvo en la ciudad de Santiago de Cuba, el pintor Walter Gumma. Es relatado sus experiencias y sus vivencias en esta hermosa farmacia, la cual fue de gran admiración para el pueblo de la ciudad, puesto de que se exhibía una hermosa pomería
entre otros útiles de los más avanzados para su época. En la misma no solamente se instalaron instrumentos sofisticados, sino que también fue donde por primera vez se usó la corriente eléctrica y el teléfono en nuestra ciudad. Durante la etapa republicana proliferan el número de farmacias. En casi todas las esquinas de la ciudad aparece una de ellas y le da, lo cual es muy bueno para la población, puesto que no tenían que trasladarse a lugares lejanos para obtener el remedio para sus enfermedades. En los periódicos santiagueros del siglo XIX se anunciaban muchos de los productos que se ofertaban en las boticas, como por ejemplo la pomada y el jabón de Juven, el aceite inodoro de hígado de bacalao del doctor Arolas y el tónico oriental para el cabello. Al lector contemporáneo suele asombrarle que en las boticas de aquellos tiempos se vendieran junto a las píldoras azucaradas Bristol o el pectoral de anacahuita, las sanguijuelas, las dragonas, muy recomendadas por los médicos de entonces. Durante la primera mitad del siglo XX, en los periódicos y guías comerciales, también aparecerán numerosos anuncios sobre los productos y servicios de las principales farmacias santiagueras. Es un honor para nuestro programa contar hoy con la presencia del Dr. Goderich, quien conoce como nadie el mundo de la farmacia santiaguera contemporánea. Triunfo de la revolución, indiscutiblemente no había esa competencia, pudiéramos decir, comercial, y las farmacias se fueron agrupando. Las farmacias se fueron agrupando en farmacias que de ciertos volúmenes, de mayores volúmenes, como son la Ferreiro, lo que era la antigua Viña, que es Matagalpa, o sea, concentrándose en sí las farmacias, porque ya no hacía falta tener una farmacia en cada esquina o una farmacia en cada lado, sino era de tener que el público tuviera conscientemente la medicina al alcance de su mano. En la época anterior a nadie se le ocurría poner una farmacia en la raspadura, porque sencillamente se ponía suponer en Aguilera y Tercera, o en Aguilera y Calle 6, o en Aguilera y Segunda, que era por donde salían el personal de esa barriada, y se cogían también de la barriada que pasaban, de los pacientes que pasaban, y había un núcleo de población mucho más grande. Fíjate que a la corte de la larga muchas veces el potencial económico en ese aspecto no determinaba, que nunca en el reparto de Vista Alegre, que vivían gente de alto potencial económico, hubo una farmacia, mejor dicho, no, hubo sí una farmacia, pero que duró muy poco, en calle 8, esquina A11. El resto, que tuvo una época muy efímera esa farmacia, el resto de las farmacias estaban a la salida de Vista Alegre, o en Calzón, o por Aguilera, como es la farmacia Ferreiro, que era en sí, que está en el entronque de Vista Alegre, que era la que mayormente controlaba a esos, vamos a decir, usuarios, esos clientes de farmacia. En conclusión, la revolución en ese aspecto fue resolviendo farmacias en lugares donde antiguamente no se iban a poner. Nadie se le hubiera ocurrido poner una farmacia en La Cuevita, ni poner una farmacia
en el Pico Turquino, en ciertos lugares del Pico Turquino, porque en sí el núcleo poblacional que había allí no garantizaba la subsistencia de una farmacia. Como ustedes han podido apreciar a lo largo del programa, la farmacología tiene una historia muy larga en nuestra ciudad. La farmacia ha desempeñado un papel relevante en la salud de varias generaciones de santiagueros.